en las manos, y lo vi en nuestra cama. Mi esposo Carlos, el hombre con el que llevo 30 años casada, estaba desnudo, abrazado a Laura, mi nuera, la mujer de mi hijo, Mateo, en sus cuerpos sudorosos, sus bocas todavía buscándose, los gemidos que se cortaron en seco cuando me vieron, las bolsas cayeron al suelo, los tomates se aplastaron, el vino tinto se derramó como sangre. Y entonces entró Mateo desde el pasillo, me miró con desprecio y gritó con toda su voz: «Esta vieja inútil otra vez, ¿no te cansas de estorbar?» Mi propio hijo, defendiendo a su padre y a su mujer, mientras me echaban de mi propia casa. No Bright, no Lore. Cerré la puerta con calma, salí bajo la lluvia y desaparecí toda la noche. Al día siguiente, regresé, y con una sola frase dejé a los tres congelados para siempre. Me llamo Elena, tengo 58 años, y esta es mi historia. Durante 30 años, pensé que tenía la familia perfecta. Carlos y yo nos casamos jóvenes, llenos de ilusiones. Él era el ingeniero serio, yo la maestra que soñaba con una casa llena de nietos. Tuvimos a Mateo, nuestro único hijo, y lo criamos con todo el amor del mundo. Hace 6 años llegó Laura, guapa, alegre, trabajadora. Cuando Mateo la trajo a casa, yo la abracé como a una hija. Por fin tengo la niña que nunca llegó, le dije el día de la boda. Los domingos eran sagrados, comíamos todos juntos, reíamos, yo cuidaba a mis 2 nietitos. Cuando ellos necesitaban salir, yo era la suegra perfecta, la abuela entregada, la esposa fiel, pero había señales que ignoré. Carlos pasaba demasiado tiempo ayudando en casa de los chicos. Laura me abrazaba más fuerte de lo normal y evitaba mirarme a los ojos. Mateo empezó a hablarme con impaciencia: «Mamá, ya no necesitamos que vengas tanto». Yo lo atribuía todo al estrés, al trabajo, a la edad. Qué ingenua fui en aquella tarde fatal. Había salido al mercado, porque Laura me pidió por WhatsApp que comprara vino para la cena familiar. «Ven temprano, suegra, que te extraño», escribió con un corazón. Llegué 1 hora antes y los encontré. Carlos se levantó de un salto, tapándose con la sábana. «Elena, no es lo que parece». Balbuceó. Laura se cubrió el pecho y empezó a llorar. Y entonces apareció Mateo, con el pelo mojado de la ducha, y en lugar de horror, soltó esa frase que todavía me quema el alma: «Esta vieja inútil otra vez. ¿Cuántas veces te hemos dicho que llames antes de entrar?» Mi hijo, mi único hijo, eligiendo a su padre infiel y a su mujer traidora antes que a mí. No dije ni una palabra. Salí, caminé bajo la lluvia hasta que amaneció, y pasé la noche en un hotel barato, temblando de frío y de rabia. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, regresé a casa a los 3. Estaban desayunando como si nada. Carlos con el periódico, Laura sirviendo café, Mateo mirando el móvil. Cuando me vieron entrar se quedaron mudos en mí. Paré frente a la mesa. Los miré a los ojos uno por uno y hablé con la voz más fría que jamás había tenido. Escuchadme bien, porque solo lo diré una vez. Ayer grabé todo con el móvil antes de que me vierais. Tengo cada segundo de lo que pasaba en esa cama, y también la voz de mi hijo diciéndome vieja inútil. En este momento, esa grabación está en la nube y programada para enviarse automáticamente a toda la familia, a vuestros trabajos y a las redes de los niños del colegio, exactamente dentro de 24 horas. A menos que hagáis 3 cosas ahora mismo. Carlos, firmas el divorcio express que mi abogada ya preparó. Laura, recoges tus cosas y te vas hoy mismo. A Mateo, tú eliges quedas con ellos y pierdes a tu madre para siempre, o te pones de mi lado y todavía podemos salvar algo de esta familia. Tenéis hasta las 12 del mediodía para decidir. A las 12:01, el video sale, y no habrá vuelta atrás. Dejé los papeles del divorcio encima de la mesa, junto a mi móvil, mostrando la cuenta regresiva. 23 horas, 59 minutos y 42 segundos. Carlos se puso blanco como un cadáver. Laura soltó un grito ahogado. Mateo abrió la boca, pero no salió ni una palabra ni media vuelta. Salí al jardín y me senté en el banco donde solía jugar con mis nietos. Por primera vez en 30 años, respiré libre.
Esa fue mi respuesta. Esa frase que los congeló y lo que pasó después, eso os lo cuento ahora, los vi a través del cristal de la cocina. Carlos tenía la cabeza entre las manos, temblando. Laura lloraba en silencio, con la cara hundida en una servilleta, y Mateo me miraba a mí, a través del vidrio, como si me viera por primera vez en su vida. Entré de nuevo. El reloj marcaba las 9:17 y Mateo se levantó despacio, como si le doliera cada hueso. Mamá, su voz era un hilo. ¿Cómo has podido grabarnos? Sonreí, pero fue una sonrisa sin calor. Porca noche, cuando salí de casa no estaba llorando. Estaba pensando, y una mujer que piensa, hijo, es la cosa más peligrosa del mundo. Puse el móvil sobre la mesa. La cuenta regresiva seguían 23 horas, 42 minutos. Ahora os toca elegir. Tenéis poco tiempo. Carlos levantó la cara. Tenía los ojos rojos. Elena, por favor, han sido meses de locura. Yo me dejé llevar. Laura Wyo, Calat, Lowcourt. No quiero oír tus excusas de viejo verde. Quiero tu firma. Aquí en ahora. Le deslicé el bolígrafo. Él miró el papel, luego a mí, luego a su hijo. Mateo seguía de pie, sin moverse. Laura se levantó de golpe. Esto es chantaje. No puedes hacernos esto. Si puedo, dije con calma, porque esta casa es mía, el terreno es mío. El dinero con el que pagasteis la boda fue mío. Esa también es mía. Así que sí, Laura, puedo, y lo estoy haciendo, Ella se quedó sin aire. Mateo dio un paso hacia mí. Mamá, si haces público ese video, mis hijos lo verán algún día. Mis compañeros de trabajo, la gente del barrio. ¿Y tú crees que yo quiero que mis nietos vean eso? Luis, yo solo quiero que aprendan que nadie nunca humilla a su madre y sale impune en silencio. Un silencio tan denso que se podía cortar. Entonces, Carlos tomó el bolígrafo. Con mano temblorosa, firmó cada página del divorcio. An 1, An 2, An 3. Cuando terminó, empujó los papeles hacia mí, como si quemaran. ¿Listo? Susurró. Ya tienes lo que querías. No, todavía no tengo lo que necesito. Miré a Mateo. Hijo, ¿tú qué eliges? Él tragó saliva. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Mamá, yo no sabía cómo parar esto. Empezó hace un año, Papa Laura. Yo los pillé una vez. ¿Y qué hiciste? Pregunté con voz helada. Me callé, respondió. Y su voz se quebró. Me callé porque pensé que si hablaba, perdía a mi mujer, a mis hijos, todo. Así que fingí que no pasaba nada. Y cuando ayer te vi ahí, me entró pánico y te hablé como un imbécil. Una lágrima le rodó por la mejilla. Perdone, mamá. Por favor. Laura se levantó furiosa. Mateo, no te arrodilles ante ella. Esto es una locura. Cállate tú, le gritó él por primera vez. Tú destruiste esta familia. Tú y mi padre. Ella retrocedió, pálida. Yo respiré hondo. Mateo, ven aquí. Él se acercó. Lo abracé a Julia, a miedo y a café. Te perdono, le susurré al oído, pero nunca más permitas que nadie te haga elegir entre tu dignidad y tu miedo. ¿Entiendes? Él asintió, llorando contra mi hombro. Entonces me giré hacia Laura. Tú tienes hasta las 3 de la tarde para irte. Te dejo llevar tu ropa y tus cosas personales, nada más. Y si intentas ver a los niños sin mi permiso, el vídeo sale hoy mismo. Ella abrió la boca para protestar, pero vio mi cara y no dijo nada. Subió las escaleras temblando. Carlos seguía sentado, derrotado. Elena, ¿puedo al menos despedirme de los nietos? No, respondí sin dudar. Tú perdiste ese derecho cuando te metiste en la cama con la madre de tus nietos. Él bajó la cabeza y empezó a llorar como un niño a las 2:30. Laura bajó con 2 maletas. Mateo no la ayudó, se quedó a mi lado. En silencio,
Aun cuando ella abrió la puerta, se dio la vuelta una última vez. Esto no se queda así, Elena. Ann sonreí. Claro que se queda así, porque tú ya no tienes nada con lo que pelear. A la puerta se cerró Ann. A las 3 en punto, Carlos también se fue, sin una palabra. Solo se llevó una mochila, y su dignidad hecha pedazos. En Mateo y yo nos quedamos solos en la casa. Él se sentó en el sofá y lloró como cuando era pequeño y se caía de la bici. Yo me senté a su lado y lo abracé. Ahora empieza lo difícil, hijo, le dije. Reconstruir lo que queda de nosotros. Él asintió y mamá, gracias por no mandar ese vídeo. Sonreí con tristeza. Nunca lo iba a mandar. Mateo Ann solo necesitaba que eligieras esa noche. Por primera vez en meses, cenamos juntos los dos. Sin máscaras, y cuando me acosté, miré el techo de mi habitación, mi cama, mi casa. Why, Lori? Pero esta vez eran lágrimas de alivio, porque la vieja inútil había muerto la noche anterior, y en su lugar nació una mujer que ya nunca más volvería a callar. Los días siguientes fueron un silencio ensordecedor a la casa, que siempre había estado llena de voces de niños, risas y olor a guiso de los domingos. Ahora parecía una tumba grande y fría. Mateo apenas hablaba, se levantaba temprano, iba a trabajar, regresaba, abrazaba a los niños cuando los traía la niñera y se encerraba en su cuarto. Yo tampoco tenía ganas de hablar, limpiaba, cocinaba por inercia, regaba las plantas, pero todo lo hacía como si estuviera fuera de mi cuerpo. En una mañana, mientras fregaba la taza de café de Carlos esa, que todavía estaba en el escurridor, me di cuenta de que seguía esperando que él entrara por la puerta diciendo, «Buenos días, mi reina». Me quedé con la esponja en la mano y empecé a temblar de rabia. Tiré la taza contra el suelo. Se hizo 1000 pedazos. Y entonces lloré como nunca había llorado en mi vida, a gritos. En el suelo, golpeando con los puños las baldosas, An Mateo bajó corriendo. «Mamá, mamá, por favor». Me abrazó fuerte, como cuando era niño y tenía pesadillas. «Se fueron, hijo. Se fueron los dos», sollocé, y yo me quedé con el vacío. Él me ayudó a levantarme. «No estás sola, mamá. Yo estoy. Y los niños han... Y yo nunca más te voy a fallar. Te lo juro por ellos». Esa noche me obligó a salir. «Vamos al parque con los peques. Necesitan ver a su abuela feliz». Y aunque me costó Dios y ayuda a maquillarme las ojeras, fui. Ver a mis nietos correr, gritar «Abu» y colgarse de mi cuello fue la primera vez en semanas que sentí que todavía tenía un corazón latiendo dentro del pecho, pero la herida seguía abierta. Una tarde sonó el timbre. Era Laura, vestida de negro, sin maquillaje, con cara de no haber dormido en días. Traía a los niños de la mano. «Elena, solo vengo a dejarlos el fin de semana, como acordamos con el abogado», dijo con voz temblorosa. Los niños corrieron hacia mí. Yo los abracé tan fuerte que casi les hago daño. A Laura se quedó en la puerta, sin atreverse a entrar. ¿Puedo hablar un minuto contigo?» A solas, a Mateo apareció detrás de mí, tenso. «No hace falta que entres», le dijo seco. Pero yo levanté la mano. «Déjala, hijo». 5 minutos. Entramos a la cocina. Cerré la puerta. Ella se quedó de pie, retorciendo el asa de su bolso. «Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero estoy destruida. Elena Carlos me dejó hace una semana. Dijo que ya no soportaba mirarme, porque le recordaba lo que perdió contigo. Ahora vivo en un piso alquilado horrible, sin los niños, sin dinero». Yo la miré sin parpadear. «¿Y qué esperabas, Laura? Que después de meterte con mi marido y de que mi hijo te defendiera, ibas a salir de rositas?» Ella rompió a llorar. Yo no quería enamorarme de él. Empezó como un juego, una tontería. Él me escuchaba, me hacía sentir joven, deseada, y Mateo estaba siempre cansado, siempre trabajando. La corté. «No me culpes a mi hijo de tus cuernos. Tú elegiste. Los dos elegisteis». Ann se secó las lágrimas. «Sé que me odias. Y tienes razón. Pero los niños, ellos
no tienen la culpa. Por favor, no me quites también a ellos. Respiré hondo. Nunca te los voy a quitar. Pero tú ya no decides cuándo ni cómo los ves. Eso lo decido yo, y lo decidiré según cómo te portes de ahora en adelante. Una sola mentira más, un solo intento de manipular a Mateo o a los niños. Y te juro que el vídeo sale a la luz, Anthony. Ella asintió, derrotada, cuando Seifiu, me quedé mirando la puerta cerrada, y por primera vez sentí algo parecido a la pena por ella. No, perdonan pena, porque también ella había perdido todo lo que un día creyó tener en esa misma noche. Mateo me encontró en el salón mirando fotos antiguas a nuestra boda, el bautizo de Mateo, las primeras navidades con los nietos. Se sentó a mi lado. Mamá, ¿tú crees que algún día volveremos a ser una familia normal? Lo miré. Tenía los ojos tristes de niño grande. No, nunca volveremos a ser los de antes, pero podemos ser algo mejor, una familia honesta, y eso ya es mucho. Entonces me enseñó su móvil. Había borrado todas las fotos con Laura, y había puesto una nueva foto de fondo en los cuatro. Él, los niños y yo, en el parque esa misma tarde, riendo. Esta es mi familia ahora, dijo. Solo está en... Lo abracé fuerte, y lloramos los dos, pero esta vez era un llanto distinto, un llanto que pasaron las semanas, y el vacío empezó a llenarse con pequeñas cosas, el aroma del café por la mañana, las risas de los nietos jugando en el jardín, las llamadas de Mateo desde el trabajo solo para decir te quiero, mamá, pero la herida no cerraba del todo. Cada noche, cuando me acostaba en esa cama que ahora era solo mía, recordaba sus cuerpos entrelazados, sus gemidos cortados por mi presencia, y la voz de Mateo gritando, «Esta vieja inútil otra vez», resonaba en mi cabeza como un eco maldito. Una mañana recibí una carta, era de Carlos. La abrí con manos temblorosas. «Querida Elena, no espero que me perdones, pero necesito que sepas que cada día que pasa, me arrepiento más. Fui un idiota, un egoísta, perdí a la mejor mujer del mundo por un capricho estúpido. Si me das una oportunidad, aunque sea para hablar, estaré en el café de la esquina el viernes a las 5. Tuyo siempre, Carlos». La leí 3 veces. Luego, la arrugué y la tiré a la basura. Pero esa noche no pude dormir. Why si iba? ¿Y si escuchaba sus excusas? ¿Y si una parte de mí todavía lo amaba? Al final, decidí ir, no por él, por mí. Para cerrar el capítulo en el viernes, llegué al café 10 minutos tarde, a propósito. Él estaba allí, sentado en una mesa del fondo, con un ramo de rosas rojas, mis favoritas, sobre la mesa. Cuando me vio, se levantó de un salto. «Elena, gracias por venir. Estás hermosa». Me senté sin sonreír. «Dime lo que tengas que decir, Carlos. Tengo poco tiempo». Él tragó saliva. «Sé que no hay excusa. Empezó hace un año, Laura y yo. Coincidíamos mucho en su casa cuando ibas al mercado. Al principio eran charlas inocentes, luego un beso, luego lo que viste». Yo lo miré fijamente. «Why, Mateo? ¿Sabías que él lo sabía?» Carlos palideció. «¿Mateo lo sabía?» «Dios, no tenía idea. Pensé que éramos discretos». «Discretos», repetí con sarcasmo. «En mi cama, en mi casa, con mi nu». Él bajó la cabeza. «Fui un monstruo, pero te juro que te amo, Elena, siempre te he amado». Laura Few, Me quedé en silencio un momento. Luego saqué mi móvil y le mostré la pantalla a la cuenta regresiva que había inventado esa mañana fatídica. Aunque nunca había grabado nada, el recuerdo de su terror me dio fuerzas. «¿Vis esto? La dig. Esto es lo que me hiciste sentir en un reloj, contando los segundos hasta que mi vida explotara. Ahora es mi turno. No vuelvas a contactarme nunca más, o ese vídeo imaginario se convertirá en algo real. Contaré todo a quien quiera oírlo. Amigos vecinos, tu club de golf». Todo San Carlos se quedó congelado, como aquella mañana. «Elena, por favor, mi levante. Adiós,
Carlos, que te vaya bien en tu soledad. Anne, salí del café con la cabeza alta. Afuera loviznaba, como el día del descubrimiento. Pero esta vez no lloré. Anne sonreí, porque había cerrado la puerta yo misma. Cuando le conté a Mateo esa noche, él se enfadó. Mamá, ¿por qué fuiste? Ese hombre no merece ni tu saliva. Lousa, hijo, pero necesitaba verlo derrotado para saber que yo había ganado. Días después, Laura me llamó. Elena, necesito verte. Es importante. Accedí a encontrarnos en un parque neutral, con los niños jugando cerca. Ella llegó demacrada, con ojeras profundas. Estoy embarazada, soltó de golpe. Y no sé, ¿de quién es? De Carlos o de Mateo. El mundo se me tambaleó de nuevo. Que ella empezó a llorar. Ocurrió antes de que nos pillaras. No, low planning. Pero no sé qué hacer. Miré a mis nietos jugando en los columpios, inocentes, ajenos a todo. Mateo lo sabe. No, se lo he dicho. Tengo miedo de que me quite a los niños. Del todo respiré hondo. La rabia subió, pero la controlé. Escúchame bien, Laura, vas a decírselo a Mateo, Anne, hoy mismo, y vas a asumir las consecuencias. Sí, is de Carlos. Dios, no quiero ni pensarlo. Pero si mientes una vez más, te juro que yo misma me encargo de que pierdas todo. ¿Entiendes? Ella asintió, aterrorizada. Esa tarde, Mateo vino a casa furioso. Mamá, Laura me lo contó. El bebé podría no ser mío. Lo abracé mientras él se desmoronaba. Haremos una prueba de paternidad cuando nazca, hijo, y pase lo que pase. Yo estaré. Tus hijos tendrán una abuela que los ama, y tú tendrás una madre que no te abandona. An Mateo decidió seguir adelante con el divorcio, pero permitió que Laura viera a los niños bajo supervisión. Yo empecé a ir a terapia una vez por semana. Hablaba con una mujer sabia que me ayudaba a desenterrar el dolor. Has sido fuerte, Elena, me decía, pero ahora aprende a ser feliz. Why poco a poco, lo fui. Empecé un curso de pintura, algo que siempre quise hacer, pero pospuse por la familia. Hice nuevas amigas en el grupo de viudas del barrio. Aunque yo no era viuda, me sentía como una, y un día, en una exposición de arte, conocí a Javier, un hombre de 60 años, divorciado, con una sonrisa que iluminaba la habitación. Charlamos de cuadros de vida, de pérdidas. No fue amor a primera vista, fue algo suave, como una brisa. Pero cuando me invitó a cenar, dije que sí. A Mateo lo conoció semanas después. Al principio fue tenso, pero luego rieron juntos de mis torpes intentos de pintar. Mamá, si te hace feliz, yo estoy feliz, me dijo Annie así. La vida empezó a florecer de nuevo. La traición me había roto, pero las piezas se unieron en algo más fuerte, más bonito. Ya no era la vieja inútil, era Elena, madre, abuela, mujer libre. Pero el destino tenía una última sorpresa. Un mes después, Laura dio a luz. La prueba de paternidad llegó. El bebé era de Mateo. Anne, un alivio para todos. Pero Carlos, al enterarse, intentó volver. Llamó, suplicó, incluso vino a la puerta. Yo lo miré desde la ventana y no abrí. Mateo le dijo, papá, esta familia ya no te necesita. Why save you? Para sí. Un año después, la casa volvió a oler a pan, recién horneado los domingos. A los nietos ya no preguntaban por el abuelo que se fue de viaje. Mateo había ascendido en la empresa y por primera vez en su vida, llegaba a casa antes de las 8. Laura veía a los niños cada 15 días, siempre bajo mi supervisión. Ya no lloraba cuando venía, llegaba puntual, con regalos pequeños y una sonrisa triste que ya no intentaba fingir felicidad. El bebé, Lucía, era idéntica a Mateo, de pequeño, misma naricita, mismos ojos traviesos, y yo ya no era la sombra de antes. En una tarde de sábado, mientras pintaba en el porche, sonó el timbre. Era Carlos, más delgado, el pelo casi blanco, la mirada de quien ha dormido poco y ha llorado mucho. Traía una caja de cartón en las manos. Elena, no vengo a pedir nada, dijo antes de que yo pudiera cerrar la puerta. Solo a devolverte esto. Abrí la caja. Dentro estaban todas mis cartas de amor,
de los primeros años, las fotos de nuestra luna de miel, el primer dibujo que Mateo hizo en el colegio con la frase para los mejores papás del mundo. Y encima de todo, el anillo de compromiso que le devolví el día que firmó el divorcio. No puedo quedarme con nada de esto, murmuró. Me quema. Me han diagnosticado cáncer de próstata tan avanzado. A los médicos dicen que me quedan meses, quizás un año. Si hay suerte en el aire, se me quedó atascado en la garganta. No sentí alegría, no sentí venganza, solo una tristeza antigua, como si llorara a la persona que él fue antes de convertirse en un extraño. ¿Por qué me lo cuentas a mí?, pregunté con voz ronca. Porque eres la única persona en el mundo que me conoció de verdad, y porque quiero pedirte un último favor, no por mí, Ann, por Mateo y por los niños. Déjame verlos una vez más, solo una. Para despedirme, miré sus manos temblorosas. Eran las mismas manos que me acariciaron la espalda durante 30 años, las mismas que luego acariciaron a otra en mi propia cama. No, dije al fin, no te debo nada, Carlos. Pero si Mateo quiere verte, será él quien decida. No, yo, Ann, llamé a mi hijo. Le conté todo en la cocina, sin adornos. Mateo se quedó callado un rato largo. Luego asintió. Una vez en el parque, con los niños, y yo estaré presente todo el tiempo. El encuentro fue el domingo siguiente. Ann Carlos llegó con un ramo de margaritas para los niños y un sobre para Mateo. A los nietos lo reconocieron, gritaron y corrieron a abrazarlo. Él lloró como un niño pequeño mientras los abrazaba. Mateo se mantuvo a mi lado, rígido, pero no apartó la mirada. Aun cuando los niños se fueron a jugar, Carlos se acercó a nosotros. He hope a lost those. Mateo tragó saliva. Te perdono, papá, porque no quiero cargar con odio el resto de mi vida. Pero no vuelvas a pedir más. Esto es todo. Ann Carlos asintió. Abrió el sobre y sacó un documento. Había cambiado su testamento. Todo lo que tenía, el piso donde vivía, sus ahorros, el coche pasaba a nombre de los nietos en un fideicomiso. Nada para Laura, nada para él mismo. Para que nunca les falte nada, dijo con voz quebrada Ann. Luego me miró a mí, Elena. Fuiste lo mejor que me pasó. Y yo lo peor que te pasó a ti. Gracias por haberme amado tanto tiempo. Se dio la vuelta y se fue caminando despacio, encorvado, como si cada paso le pesara 100 años. Esa noche Mateo y yo nos quedamos hasta tarde en el porche. ¿Estás bien, mamá? No del todo, admití. Pero estoy en paz. Él apoyó la cabeza en mi hombro, como cuando tenía 10 años. Gracias por enseñarme lo que es ser fuerte. ¿De verdad? Ann, 2 meses después, recibimos la llamada. Ann Carlos había fallecido en el hospital, solo. Mateo fue al entierro. Yo no, por rencor. Simplemente ya no quedaba nada que enterrar entre él y yo. El día que cumplí 60 años, Mateo organizó una fiesta sorpresa en casa. Estaban mis nietos, mis nuevas amigas del taller de pintura, Javier, que ya era oficialmente mi novio, y hasta Laura vino con Lucía en brazos. No hubo tensión, solo risas, tarta y música. Brindamos con cava. Mateo levantó su copa por mi madre, la mujer más fuerte, más valiente y más buena que conozco. Gracias por no rendirte nunca. Gracias por enseñarnos que después del peor dolor, siempre puede haber un nuevo amanecer. Ann, todos aplaudieron. Yo lloré, pero de felicidad pura, Ann. Y cuando soplé las velas, solo pedí un deseo, aunque mis nietos nunca tuvieran que pasar por lo que yo pasé. Y que si algún día les tocara, tuvieran el coraje de responder, como yo respondí, porque ya no era la vieja inútil. Era Elena la que se levantó, la que volvió a amar a Ann. Y esta es la historia completa, la traición que nunca imaginé y la victoria que nunca olvidaré. Y esa frase que dije al día siguiente, con la voz serena y los ojos secos, fue la última que necesitaron oír. No soy la vieja inútil que creísteis, soy la mujer que os dio todo, y que cuando os vio perdidos, decidió salvarse a sí misma. Cerré la puerta y nunca más volví a abrirla para quien no supiera valorarla.